de mayo, donde, bueno, tanta información da vuelta, ¿no? Hoy hay un giro, si bien, digo, sigue teniendo que ver, con política y con economía, que es de lo que trata nuestro programa, Juntos en Rec. Hay un acontecimiento que hoy está ocupando los portales, todos los portales de todos los medios de la República Argentina y algunos medios del exterior también, ¿no? Porque ha habido hace apenas horas en la ciudad de Buenos Aires, capital federal, la capital del país donde está asentado, cuento esto para los amigos que nos siguen desde otros países, donde está asentado el gobierno nacional, el Congreso de la Nación. Ha habido un accidente ferroviario. Yo quiero cambiar la palabra accidente y yo digo, ha habido una negligencia ferroviaria en Buenos Aires. Y no quiero erigirme en opinólogo porque esto ya va a pasar y ya escuché gente que hacía sus propias elucubraciones respecto al tema. Afortunadamente, lo que sí hay que decir es que no hay ninguna víctima fatal, punto. Esto es lo más importante, lo demás todo se resuelve con el tiempo, con la investigación. Ya la Policía Federal Ferroviaria, la Policía Federal tiene un sector que es Policía Ferroviaria y ya están en la investigación de ver lo que pasó. Pero palabra más, palabra menos, les cuento, en un puente, en el pleno corazón, digamos, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la capital federal, doble vía, una que va, una que viene sobre el puente, pero había una máquina con un vagón reparando el tema de señales, el tema eléctrico, el cableado. ¿Por qué? Porque, bueno, últimamente parece que la modalidad es robarse los cables por la venta del cobre, por la venta del material que en definitiva encierra o sirve de conductor, en este caso en particular para las señales. A su vez venía una formación con pasajeros. Si bien hay una curva amplia, yo creo que acá tiene que haber habido una falla humana. Cuidado que a la velocidad que viene, 70, 80 kilómetros, no sé cuánto desarrolla un tren a esa altura, no es que con el peso que tiene, no es que lo frenás como, bueno, vieron en un auto ustedes, ¿no? Yendo a una determinada velocidad, cuando más veloz va, más trayecto necesita para poder frenar. Y esto encima, con toda la carga que tiene detrás, que por una cuestión de inercia se va proyectando hacia la parte delantera. La cuestión es que colisionó, hubieron 90 personas, dije bien, 90 personas que sufrieron heridas. Afortunadamente 60 de ellas ya fueron atendidas en el momento. Un rápido operativo de sanidad a través del SAME en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estuvo allí con su estructura de helicóptero, motos y demás, y bueno, 60 de esos pasajeros fueron atendidos en el lugar y dados de alta, y 30 de ellos fueron derivados a distintos sanatorios con lesiones no importantes, excepto un par de ellos con traumatismo de cráneo, que en definitiva los transportaron a través del helicóptero, que eso demora 3-4 minutos entre uno y otro lugar, a los distintos nosocomios, de modo tal que se pudiera atender.
Por suerte ninguno ninguno de ellos revista situación de gravedad alguna, afortunadamente. Pero vamos al otro tema, porque yo le dije que este no es un tema ni policial, ni es un tema de catástrofe, ni cosas por el estilo. Esto tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo gremial. Ayer salimos de un paro general del que vamos a hablar en un rato también, pero esto forma quizás parte de esto. Porque Omar Maturano, que es el secretario general de la fraternidad, uno de los tantos gremios, porque acá por cada actividad siempre tiene que haber más de un gremio, ¿no? Vale decir, de mi gremio vos no venís a comer, entonces vas y te haces otro gremio de la misma actividad, te haces otro. Y a partir de allí, bueno, empezás a funcionar con otro curro, con otro gremio, de otra forma. Y eso te lleva ¿a dónde? ¿A qué lugar te lleva? Te lleva a que todo es curro, todo es vuelta de aprovechamientos de orden personal, más que nada, ¿no? ¿Escucharon ustedes al Pollo Sobrero, por ejemplo, que ayer decía, si esto no alcanza, vamos a hacer un paro de 36 horas? Bueno, ¿saben qué dijo hoy? Esto, cárguenselo a la cuenta de Milei. Milei hace apenas 5 meses y poco que asumió. O sea, para que ustedes se ubiquen, ¿qué significan los ferrocarriles argentinos? ¿Qué es, en definitiva, los ferrocarriles argentinos? Y ferrocarriles argentinos es ni más ni menos que el mayor empleador de la República Argentina. Tiene más de 30.000 empleados y la mayoría del presupuesto, que por supuesto banca la nación, o sea, todos nosotros, no es Milei, no fue antes Cristina o Fernández o Macri, simplemente se trata de la falta total y absoluta de inversión en el mantenimiento. Y claro, acá cada cual tira las cosas para afuera, como le parece posible. Recordemos que hace poco yo vi alguna filmación, trenes que se compraron durante gobiernos kirchneristas y que están arrumbados por ahí y herrumbrados por ahí en algún lugar sin uso alguno, porque compraron desechos, compraron chatarra. Eso fue una compra que se hizo, si mal no recuerdo, al gobierno español, y lo hizo debido precisamente cuando era ministro de Planeamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Vale decir que todo tiene que ver con los curros, evidentemente, todo tiene que ver siempre con eso. O sea, recuerden ustedes que los ferrocarriles son, no solamente en Argentina, en el mundo entero, uno de los medios de comunicación de las personas y de los bienes que los países producen con fines estrictamente comerciales, lo cual significa de que aquí en la década del 90, recuerden ustedes que Menem decía, ramal que para, ramal que cierra, ¿no? O sea, cuando le amagaban con paros de toda naturaleza. Y bueno, ¿y qué sucedió? Sucedió que se fue degradando, sucedió que hay muchas vías de comunicación de red que terminaron y que entonces ahora ahí creció el gran negocio ¿de quién? De los Moyano. Entonces todo eso que antes llevaban en una sola formación de 40, 50 vagones, que significarían a lo mejor el equivalente a 100 camiones, en un solo costo y en el mismo tiempo de traslado hacia los puertos para poder exportar, o hacia los grandes centros de consumo, o hacia las fábricas donde se elaboran los productos con las materias primas,
todo eso desapareció y aparecieron los camiones rompiendo rutas, bueno, generando lo que ya sabemos que genera ese gremio en particular. ¿Y a dónde nos trasladó este accidente? Nos traslada a descubrir una verdad que por ahí a veces está escondida y que no siempre todos nosotros estamos ni siquiera obligados, es decir, estaríamos obligados a conocerla, pero no estamos con los tiempos suficientes para esto. Y para eso aparece a veces el periodismo, que entonces lo que hace es sacar a la luz las cosas que están ahí soterradas, ¿no? O debajo de las alfombras. Y cuando esto empieza a levantarse, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a aparecer las cosas que dejan al desnudo la verdad y que sepultan la cháchara, sepultan el relato, sepultan la mentira. Maturana, que vemos en pantalla, Martín lo acaba de poner, ahí está, mirá, muy bien, con la bandera justicialista, la bandera argentina, un busto del general Perón, vestido de uniforme, muy bonito el busto, la bandera de la fraternidad, y parece que Maturana es muy católico, porque tiene la bandera papal también al lado, ¿no? Anda bien con Dios y evidentemente anda bien con el diablo también. Bueno, lo cierto es que esto que sucedió hoy dejó al descubierto años de corrupción, años de desinversión, años donde los Maturana, por ejemplo, tenían calladitas sus voces. O sea, nunca dijeron, che, mirá, no hay inversión de ninguna naturaleza. Va a haber accidentes, puede haber problemas. No, nada, absolutamente nada de eso sucedía. ¿Por qué? Porque el negocio era, vamos para adelante, total me están pasando de los más de 30.000 empleados que tiene Ferrocarriles, la cuotita que tiene que ir al gremio, ¿no? Un gremio poderoso. Bueno, lo cierto es que el titular de la fraternidad dijo que la formación que estaba vacía, fue embestida mientras estaba reparando el robo o tratando de reparar las señales en el robo de cables que había. Y lo voy a citar textual, pero voy a opinar sobre su textualidad. O sea, había una locomotora detenida sola, dijo, se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros y chocaron. Hay una foto aérea, si vos querés, Martín, ponerla, que muestra que hay una doble vía. Ya primero esto no me está cerrando, insisto, no quiero ser un opinólogo más, no soy especialista en este tipo de cuestiones, pero veamos la lógica, ¿no? O sea, hay una foto aérea tomada, ahí la está mostrando Martín precisamente, ahí están los dos trenes, perdón, la gente de FM 107.3 que nos siguen a través de esa frecuencia, pero pueden ver esto que estamos diciendo, lo pueden ver ustedes después en Facebook o en YouTube cuando la gente de técnica lo levante a los sitios de REC Santa Fe. Ahí se ve los dos trenes que colisionaron en una misma vía, pero hay una vía paralela. Lo que no se entiende es si ese tren iba a hacer una reparación de los cables que se robaron, ¿por qué el otro tren de pasajeros no circulaba por la otra vía? Digo, no me cierra, a lo mejor debe haber una razón de orden técnico, lo desconozco, pero me llama cuanto menos un poco la atención, porque lo que dice Maturana es, hace 10 días, escúchenme bien, 10 días estamos trabajando así porque se robaron los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen, pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuesto para señalamiento, pero tampoco para los trenes. Y voy a continuar citándolo y después voy a opinar. Hay una degradación total porque no hay presupuesto, según los que conducen la empresa, los que conducen hoy la empresa, no hay presupuesto para
los coches eléctricos, tenemos 60 locomotoras paradas chinas que se compraron nuevas. Maturana, a ver, con todo respeto, señor Maturana, no se compraron ahora estas 60 locomotoras chinas. Se compraron cuando estaba el gobierno de Fernández y Cristina Kirchner de novio con Xi Jinping, el presidente de China, y bueno, yo te doy un swap para que vos te banques mientras Massa sigue emitiendo y regalando plata para ver si siguen quedando en el poder, pero vos me tenés que comprar algo, hermano. Y te compraron las 60 locomotoras que no sirven para un corno, evidentemente que están paradas. Pero Maturana se ve que no se acordó en aquel momento. Capaz que era amnésico, no lo entiendo bien. Maturana dijo que adjudicó esta situación de hoy de la empresa a una intención de privatizarla. A ver, durante 4 años no se invirtió un solo mango en cuidar los ferrocarriles argentinos. Están tiradas las 60 locomotoras que él mismo está denunciando. No invirtieron un mango y pretenden decir o hacernos creer, no somos tontos, Maturana, que todo esto es porque el actual gobierno, como quiere privatizar los ferrocarriles, entonces no pone un mango, deja las 60 que compró otro, no tiene presupuesto que antes tenían que haber arreglado. Los cables no sé cuándo se los afanaron, pero en tal caso yo creo que hay medidas que se pueden sustituir. Por ejemplo, insisto, no entiendo por qué, si hay una máquina parada en una vía y hay una vía paralela, ¿por qué no funcionaba el tren de pasajeros por la vía paralela? Eso no lo entiendo. Pero bueno, habrá alguna explicación técnica seguramente. Entonces dice, no nos estamos llevando a eso para que venga un capital privado y la compre a menos valor. Eso dice Maturana hoy. ¿Qué gil te va a creer, Maturana? Si esto es un tema que viene de arrastre. O sea, ¿vale decir que este accidente lo produjo el gobierno para que venga una empresa privada, para quitarle el valor a Ferrocarriles Argentinos, que tiene más de 30.000 empleados y que da una pérdida de 3.5, o sea, 3,5 millones de dólares por día? ¿Ok? Donde el presupuesto, el 90% del presupuesto de Ferrocarriles, que sale de los bolsillos de los contribuyentes, no del bolsillo de Milei, de los bolsillos de los contribuyentes, va a parar a Ferrocarriles Argentinos para el 90% del personal. Entonces, si vos gastás el 90% del dinero que te traen, porque no es que te lo ganás, los números, miren, se los voy a dar también, pero quiero seguir con lo que dice Maturana. Ahora entonces le crecen las alas de ángel y dice, nosotros no estamos a favor de las privatizaciones, estamos a favor de que venga el capital privado y ponga la plata, y si se tiene que concesionar, que se concesione. No tenemos problemas en eso, no es que le tenemos miedo al capital privado como dicen, pero bueno, que vengan y pongan la plata para la infraestructura y que los trenes funcionen como tenga que funcionar. Maturana, iba a decir una mala palabra y no es mi estilo. En tu vida, iba a agregarle una palabrita corta de 4 letras nada más. En tu vida tuviste que manejar nada más que vivir de los giles que te sostienen por años, por décadas al frente de un gremio. No tenés la menor idea. Que vengan los capitales privados, que pongan la plata y que no ganen nada. ¿Cuál es tu concepto del negocio? ¿Cuál es tu concepto de la lucratividad que debe tener una inversión? ¿Querés que te sigan manteniendo? Porque vos crees que lo que viene del gobierno se produce del aire, lo produce la nada. No, lo pagan los contribuyentes, y vuelvo a repetir lo que digo siempre, incluyendo los pobres. El 50%, 22 millones y pico de pobres que tiene la República Argentina, gracias
a tu silencio durante 4 años. ¿Te acordaste ahora que hay 60 máquinas paradas? ¿Te acordaste ahora que no ha habido inversión? Y ahora decís que este accidente no es por culpa o negligencia de ustedes, que son los que operan. Ahí no está la dirigencia manejando las máquinas ni manejando los controles. No sé cómo es el mecanismo. Pero digo, si hay riesgo, cuanto menos, a lo mejor tendría que haber venido más despacito la locomotora, pienso yo, o usar la otra vía alternativa, no sé. Pero te voy a decir una cosa, Maturano. El déficit operativo, es decir, la diferencia entre lo que factura Ferrocarriles a sus usuarios, a sus pasajeros, y lo que gasta en dar el servicio, malo por otra parte, trepó en los primeros 6 meses del año pasado. Es el único dato que pude encontrar. Hasta ahora, yo supongo que este gobierno va a encontrar más datos. En los primeros 6 meses del año pasado, 141.430 millones de pesos. Es decir, perdieron 785 millones de pesos por día. Ahora, si querés, al tipo de cambio oficial de ese momento, de principio del 2023, del primer semestre de 2023, y cambio oficial te estoy hablando, el promedio del semestre equivalen nada más ni nada menos a que a la friolera de 3.500.000 dólares diarios de pérdida de Ferrocarriles Argentinos. Maturano, ese es el tema. Esa es la realidad. Eso lo bancamos entre todos. Y el tipo de Santiago del Estero, el tipo de La Rioja, el tipo de Formosa, el tipo de Ushuaia, el tipo de Córdoba, el de Santa Fe, no viaja en esos trenes. Todo eso, toda esa gran inversión va a parar allí, a ese lugar, a tu gremio, al gremio que mantuvo silencio durante 4 años y también, digamos, fustigó los 4 años anteriores cortando cortando las vías, embromando a los pasajeros que se trasladan para trabajar por necesidad, que utilizan los trenes. Ferrocarriles Argentinos es el principal empleador de la República Argentina. Digo, repito, más de 30.000 empleados. Tiene más que YPF, que es productiva, tiene más que la empresa personal, tiene más que Cencosud, por ejemplo, y podría seguir, ¿no? Y hoy aparece Sobrero, además, Maturano, y se suma a tu queja. ¿Y sabe lo que dice Sobrero? Creyendo que somos todos tontos, para no decir otra palabra. Dice, sobre el choque de trenes en Palermo, esto cárguenselo a la cuenta de Milei por la falta de inversiones. Otro mentiroso más, que vive de los trabajadores. Este que dice que el próximo paro, ya ayer, antes que terminara, va a tener que ser de 36 horas y el gobierno no escucha lo que ellos quieren para seguir con los mismos privilegios que ellos tienen. Entonces, desde la CGT aseguraron que el paro, por ejemplo, de ayer fue contundente, fue una maravilla, fue maravilloso. El 97% de acatamiento. Miente que algo quedará, ¿no? ¿Recuerdan eso? Lo decía lamentablemente alguien que pertenecía a una época nefasta del mundo. Joseph Goebbels, el agente de relaciones institucionales y públicas y de publicidad precisamente del peor asesino de la historia, de Hitler. Entonces ellos copian esto, copian lo malo. Digo, para volver a lo de ayer, de paso cañazo, ya que estamos hablando, me van a decir, pero vos estás en contra de los gremialistas. Claro, de los mafiosos sí. Si son los que paran el país. Son los mismos mafiosos de siempre. Pusimos acá en la país, lo tienen al pollo. Ahora le tienen look de canas. Antes gastaba mucho dinero en agua oxigenada, ¿no? Y usaba el cabellito largo hasta los hombros, y teñidito, bien rubio. Bueno, lo cierto que vamos a hablar un poquito del paro de mañana también, porque la CGT asegura que el paro fue contundente.
La verdad, las imágenes a mí, miren que tengo paros encima, ¿eh? He visto muchos paros encima, algunos que realmente fueron contundentes. Claro, generalmente los paros, ya dimos la cifra, ¿no? De qué cantidad de paros le hicieron a qué cantidad a los distintos gobiernos desde que recuperamos hace 41 años la democracia allá en 1983. Dice que el gobierno los está llevando a un extremo. Claro, a ustedes, a los gordos enriquecidos los está llevando a un extremo. En una conferencia de prensa, ahí estaban los cotitulares de la CGT junto a los principales referentes sindicales, evaluaron el alcance del paro de ayer y dice que, refiriéndose a todo el país, nos están llevando a un límite. Sí, los están llevando al límite de que se va a terminar esto de la cuota sindical compulsiva, esté o no afiliado el trabajador. Se va a terminar este curro, lo lograron sacar ahora de la ley bases. El curro de que se eternicen en la conducción de los gremios. Porque van a tener que hacer, como en cualquier tipo de institución, 4 años, a lo sumo 4 años más y después a casa, amigo. Y que venga otro con nuevas ideas y que sí vaya a defender a los trabajadores y que cuando se reúna con los gobiernos de turno, ese gremialismo, ese sindicalismo de todas las especialidades, vayan con nuevas ideas para mejorar no solamente la condición de trabajo de sus trabajadores, sino de quienes repercuten, el caso de los maestros en los alumnos, el caso de los ferroviarios en sus pasajeros, y así podría seguir. Pero no, se juntan solamente para ver qué currito pueden hacer. Como ha pasado acá también en la provincia de Santa Fe. Cada vez que ATE u UPCN se ha reunido con los distintos gobiernos, para ver el aumento salarial de los empleados públicos, muchos de los cuales están en exceso y son producto de la política y no tienen nada que ver con el verdadero empleado público de carrera, de años, de décadas, a punto de jubilarse muchos de ellos, quizás. Entonces, se juntan y dicen, bueno, el aumento es de tanto, pero además en el aumento tiene que haber un 2% que vaya para el gremio, Y así es como, claro, hicieron unos country maravillosos, pero la que me queda en el camino, también vimos dirigentes gremiales enriquecidos acá, dueños de medios de comunicación, por ejemplo, en el plano local, hay que decirlo a todo esto. Y ahí estuvieron, dice Daer, dijo que se debe tomar nota y reconfigurar su política de ajuste que nos está llevando al extremo. Daer, respetá la democracia, respetá las urnas. Hubo un pueblo que votó a este gobierno en mayoría, que sea ese pueblo el que no lo vuelva a votar en tal caso dentro de 4 años y sumate a ellos dentro de 4 años. No esta actitud golpista que anunciaron ya desde antes que asumiera el gobierno actual. Y no estoy defendiendo a Milei. ¿Con quién? Hay ciertas cosas que concuerdo y muchas otras que no, evidentemente. Por ejemplo, su forma de expresarse, ¿no? Que está muy lejos de lo que significa su investidura presidencial, que representa al 100% de la República Argentina y a nuestra República Argentina. Nuestra, no es de la Libertad Avanza, ni es del kirchnerismo, es de la Argentina, esta patria que generaron nuestros históricos hombres que nos dieron y nos regalaron la libertad, en los cuales, bueno, no voy a decir otra vez una mala palabra, pero en realidad nos quedamos ahí, ¿no? No encuentro palabras sustitutas. Dijo además que describió que esto es un llamado de atención a las autoridades, a hacer referencias al amplio respaldo que el paro general recibió de distintos sectores de la sociedad. Mentira, Daer, mentira. Hubieron muchísima gente que fue a trabajar. Y si tuvieron un poco de éxito en los que no fueron a trabajar, es porque no les dieron los colectivos, la gran parte de los colectivos, sobre todo en todo el país. En las ciudades más chicas, donde las distancias son más cortas, la gente y donde se conoce más la gente, la verdad que en el interior del país prácticamente no se notó el paro, afortunadamente.
porque si no nos hubiese significado, como lo expliqué ayer, y de dónde salía la cifra 1.500 millones de dólares de pérdida. Bueno, afortunadamente no alcanzamos a eso, habremos perdido ayer, hablo en plural, porque lo perdió el pueblo, los argentinos, no Daer, no lo perdió Milei tampoco, ni tampoco los chantas que acompañan a Daer, ¿no es cierto? Dijo, fuimos al paro porque el ajuste recayó sobre los jubilados. ¡Ay! Se acordaron de los jubilados. Cuando Alberto Fernández cambió la fórmula que en el periodo de Macri se había creado, no era maravillosa la que creó Macri, pero era mejor que la que creó Alberto. Y ahí estuvieron cayendo, ni se acordaron de los jubilados. Ahora mirá, se visten de santos y se acuerdan de los jubilados. Entonces dice, y de los sectores más vulnerables, descubrieron que hay 50% de pobres, que generó el propio gobierno, que ellos mismos alientan. Vuelvo a repetir, detrás, miren, ahí está, General Perón a la derecha, Evita a la izquierda, la CGT peronista, cuando no todos los trabajadores son del mismo color. Recuerden que ustedes recibieron, apoyaron y pidieron a los trabajadores que votaran a Sergio Massa, que no paraba de emitir billones y billones de pesos, el que les regaló a ustedes el tema de el impuesto a las ganancias que hoy día los gobernadores de su propio palo están reclamando. En referencia también a esto que para Daer no tiene explicación, estas políticas no tienen explicación, y claro, si no saben sumar 2 más 2, no, lo único que saben es meterse aquí en el bolsillo. Esta está, dámela, es mía, no importa, ni la cuentan siquiera. En la conferencia también, esa que estamos viendo ahora en pantalla, participaron Pablo Moyano, el secretario adjunto del gremio de camioneros, ese que dijo, este gobierno hay que cansarlo hasta que se vaya, muy demócrata, Pablito, de camioneros. Carlos Acuña, otro de los secretarios generales de la CGT, Andrés Rodríguez, representante de UPCN, el empleo público, y Julio Piumato, secretario general del Sindicato de Judiciales, entre otros. Está también ahí con la camperita amarilla, lo vemos, Canocito, ¿no? Se está poniendo grande. Sergio Massa, vos de UDA y sos, entre otros, estás ahí y otros dirigentes, a los codazos te acomodaste porque se ven las imágenes, los videos, a los codazos para estar ahí, ¿no? Al frente de la historia. Sergio Massa, no figurás, salvo para la foto, y seguir viviendo de los educadores de UDA para sostener el nepotismo encarnado en tu jefe de prensa, tu hijo, con salarios que pagan los propios maestros que vos decís defender, y a pauta de un triste programa, y pautando, mejor dicho, un triste programa de televisión que conduce tu propio hijo, bancado precisamente por tu gremio. Yo te conozco, Sergio. Si tus representados ganan como ganás vos, ¿para qué paran? Si vos ganas muy bien, si estás bárbaro, están mejor que los mejores. El referente de Camionero, por otra parte, minimizó las críticas del gobierno al paro y afirmó que podría haber mayor conflictividad. Claro, es lo que conocen, lucha, conflictividad, destitución, todo eso lo conocen. Si el oficialismo no cambia sus políticas, ¿por qué va a cambiar lo que votó la mayoría de la gente? Porque los tres gordos quieren que sí, porque impresentable, que en su vida laburó, no manejó un camión en su vida, que puede andar por la calle rodeado de patobicas cuando camina, cuando va a un acto, camina 100 metros, después el resto se manejan en autos blindados de alta gama, que pagás vos, que sos trabajador, que sos camionero, que te pasás con la cola arriba de un camión, a veces 48 horas sin ver a tu familia, a veces una semana, porque vas y venís, mientras estos morfan en los mejores restaurantes, se visten en las mejores casas, tienen los mejores vehículos y también las mejores mansiones, ¿no?
Bueno, lo cierto es que lejos de ser sustentable, dice, se están llevando a extremos a sectores de la ciudadanía que difícilmente se pueden recuperar si esto sigue. Ya, Daer, a ver, el 50% de pobre ya es difícil y lo generó tu partido, tu gobierno. Eso generó, mientras vos y tus adláteres estaban en pleno silencio. ¿En serio, Daer, me decís que recién ahora estás descubriendo los pobres? ¿En serio me decís que todo esto que estamos atravesando ahora es producto del gobierno que asumió hace apenas 5 meses? ¿Que los 20 años de historia últimos de populismo de tu propio partido no existieron y fueron Disneylandia, fueron maravillosos, mientras crecían los pobres y ellos afanaban, iban a la justicia? ¿O nos vamos a olvidar de las causas Cuaderno, de la causa Vialidad y tantas otras causas que andan dando vuelta? ¿Nos vamos a olvidar de los Jaime, de los López y los bolsos del convento? ¿Nos vamos a olvidar de todo eso? ¿Nos vamos a olvidar del secretario privado de Néstor, multimillonario en Miami? Claro, los otros días me decía una amiga kirchnerista, y no hables del pasado, habla del futuro. Pero y para hablar del futuro tengo que ir al pasado, porque es lo que no queremos repetir y es lo que sí ustedes quieren repetir, porque allí ustedes se enriquecían mientras nosotros nos empobrecíamos. No recibíamos sobres, no, por lo menos en mi caso. Gracias por avisarnos, Daer. Solo un detalle, nadie te cree, nadie te apoya y te detestan, Daer, a vos y a todos los adláteres. Por eso ayer hubo un paro general distinto. No hubo un acatamiento del 97%, no mientan más, porque la gente ve las imágenes, porque la gente mira su entorno, porque la gente hoy habla, porque las redes sociales hoy son el mejor medio de comunicación para sacarse de encima a los mentirosos. Además, señalaron que el paro general no es un fin en sí mismo, sino una señal de advertencia para que el gobierno cambie el rumbo de sus políticas. ¿Y quiénes son ustedes para obligar al gobierno a cambiar el rumbo de sus políticas? ¿Qué es lo que aportan ustedes al país? ¿Qué es lo que generan ustedes? Sí, sus trabajadores, no ustedes. O sea, claramente es político. Lo acaba de decir. Hay que cambiar la política. ¿Qué es eso? Una actitud política. Fue un paro político y amenazante y por tanto destituyente. Muchachos, miren, vayan actualizando los pasaportes porque esta vez creo que la gente les comienza a dar las espaldas y yo creo también que luego, vía la justicia, ustedes van a tener que rendir alguna cuenta. El país cambió. La gente de este país está cambiando. Ustedes tendrán que cambiar. Y el cambio es vayan a sus guaridas, disfruten de la que se afanaron, no sigan generando más daño a la República Argentina. Por último, quiero decirles que, bueno, nada, brevemente, porque el tiempo se me va, el presidente Milei mantuvo una conferencia virtual con su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estaba también presente la canciller Diana Mondino, estaba el ministro de Defensa Luis Petri también. Es muy probable, no se sabe, no trascendió. Esto pasó mientras estábamos nosotros prácticamente viniendo a la radio, o sea que no tuve tiempo de profundizar sobre el tema. Seguramente en el resto del día nos enteraremos de qué se trata, pero lo que sí Milei acordó con Zelensky encontrarse cuando vaya a participar en el encuentro, este encuentro presencial que se va a hacer en el marco de su participación en el G7, que se va a tener lugar a mediados de junio, el mes que viene, digamos, en Italia. Milei tomó postura
en defensa de Ucrania tras el ataque de Rusia comandado por Vladimir Putin, que ya está declarado por organismos internacionales, que no podemos decir que sean ideológicos, porque están conformados precisamente por todos los sectores ideológicos del mundo, como un criminal de guerra, ¿no? Así de sencillo. Sabemos que esto no fue una guerra, fue una invasión de Rusia hacia Ucrania. O ahora también vamos a hacer la que hizo, y eso pasó una semana antes, cuando Alberto Fernández estuvo en Rusia para agradecerle las vacunitas que nos mandaron y les dijo a Putin: Argentina es la puerta de entrada de Rusia para América Latina. La verdad. Después dicen, hay que cambiar las políticas actuales. Yo creo que algo va a pasar distinto en el devenir de los acontecimientos, porque la historia que se va contando ya no es la historia que otros están pensando, que otros están desde hace años generando. Ya la gente ha dejado de creer porque la gente empezó a pensar. Y en ese aspecto, entre la formación de identidad nacional y el estímulo del pensamiento crítico, es que yo titulé mi editorial de hoy La historia que se cuenta en las aulas. Porque, insisto, entre esa formación de identidad nacional y el estímulo del pensamiento crítico, la enseñanza de la historia adopta en los colegios diversos matices de la escuela primaria, donde aún no se ha desarrollado la conciencia histórica precisamente de los niños, a los libros que en los colegios secundarios promueven de alguna manera el debate. Pero todo cambia. Cambia cuando mezquinos intereses se entrelazan con la verdadera función de la educación, mimetizándose y solo con el fin de adoctrinamiento. Miren, lo vimos en Resistencia, vimos las imágenes, el Chaco, la capital del Chaco, con el caso del clan Sena, apañado y subvencionado con los dineros de los chaqueños por el entonces gobernador y ex vocero presidencial Coqui Capitanich. Hay un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación que advierte con fundamentada preocupación sobre el adoctrinamiento al cual se pretende someter al 1,5 millones de alumnos de escuelas secundarias bonaerenses, mientras el programa Jóvenes y Memoria, en el que se omite mencionar lo acontecido en el país entre 1973 y 1976, con el accionar de las organizaciones guerrilleras. Esa parte no existe. El observatorio cuestiona esta 23ª edición de ese programa que pagan los bonaerenses. Hablo de la provincia de Buenos Aires, no de la capital, no hablo de la ciudad autónoma de Buenos Aires, hablo de la provincia. En esta 23ª edición de este programa, por considerar, está cuestionando que la información allí brindada no es ni completa, ni verdadera, ni siquiera verificable, con lo cual se afecta la capacidad de discernimiento y de pensamiento crítico de los alumnos, al tiempo que objeta claramente el ejercicio de la memoria de los jóvenes estudiantes respecto de una etapa dolorosa de nuestro pasado reciente, excluyendo, claro, una parte de la que hubo muchos argentinos que vieron violados sus derechos fundamentales a su vida, a su libertad, a su seguridad, especialmente cuando los victimarios fueron en su gran mayoría esos jóvenes idealistas, esos jóvenes a los que se había convencido de que aún en plena democracia
Era válido robar, asesinar, secuestrar o poner bombas también, si el motivo que los impulsara era una causa justa, entre comillas. Claudia Rucci, hija del líder metalúrgico que ahora vemos en pantalla, ¿por qué en blanco y negro? Porque lo asesinaron en el 73. José Ignacio Rucci, asesinado precisamente, fue en septiembre de 1973, comandaba actualmente o comanda, mejor dicho, me refiero a Claudia Rucci, el observatorio, y no se puede decir que Claudia Rucci es radical, es de derecha, es la extrema derecha. Rucci, su papá, fue el que vino con el paraguas cuando trajo a Perón a la Argentina en 1982, fines del 82, cuando en definitiva no pudieron bajar en Ezeiza porque se tiroteaban entre los serpianos y los montoneros, y tuvo que parar en otro lugar el avión que traía el general Perón. Hay que tener memoria, eso no se lo cuentan a los pibes. Insisto, Claudia Rucci comanda actualmente el observatorio, donde fue designada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y es funcionaria reconocida. Además fue legisladora también, ¿verdad? Por ser una estudiosa de aquella época y por denunciar irregularidades también. A esa concepción sesgada del pasado, el programa bonaerense suma claras definiciones políticas, dicen, sobre la situación actual, según describe precisamente el observatorio, y pone como ejemplo estos párrafos que voy a leer textualmente, porque vale la pena que ustedes se enteren de lo que están haciendo con nuestros jóvenes. 1,5 millones de estudiantes secundarios. Hemos atravesado otros tiempos de promesas neoliberales. El país fue endeudado y nuevamente empobrecido mientras esas promesas de felicidad se disolvían en el aire. Este desasosiego colectivo y la falta de proyectos de garantía de derechos para las grandes mayorías llevan al descontento con la propia democracia. Son el caldo de cultivo de la emergencia de expresiones políticas autoritarias y fascistas, que pretenden tirar por la borda todas las conquistas de más de un siglo de luchas populares. Esto le metieron en la cabeza a los pibes. 23 años hace que vienen haciendo este chistecito. No se trata de un hecho aislado. Este nuevo y preocupante episodio ocurrido en el distrito del gobernador Axel Kicillof, en diversas oportunidades hemos llamado la atención desde este programa sobre la grosera intención de inculcar de forma acrítica en los estudiantes determinadas ideas o carencias o creencias, mejor dicho, por intermedio de información falaz, con prácticas habituales en los regímenes autoritarios que buscan inculcar a los jóvenes, que consideran, en lugar de enseñarles a ejercer el pensamiento crítico. Sería realmente interminable listar la enorme cantidad de ocasiones en que los sucesivos gobiernos kirchneristas se han valido de este nefasto método de enseñanza. Escúchenme, esto es un dato de la realidad, esto está sucediendo ahora y viene sucediendo desde décadas en la provincia de Buenos Aires, con los dineros, por otra parte, de los contribuyentes bonaerenses. Uno de los casos más escandalosos de adoctrinamiento fue el ocurrido durante la pandemia con el reparto de 18 millones de cuadernillos a alumnos estatales en los que abundaba la propaganda sobre las obras del gobierno de entonces, que pagamos por supuesto nosotros, ¿no? O los contribuyentes bonaerenses en este caso. En septiembre de 2022, docentes de varias escuelas de San Francisco Solano denunciaron que se pretendía conminarlos a inculcar a estudiantes secundarios que el intento de ataque en la puerta de su domicilio contra la entonces vicepresidente Cristina Kirchner fue gestionado por los medios de comunicación, la justicia y la oposición. Eso le metieron en la cabeza a los chicos. Un año más tarde se viralizó una visita de la reelegida intendente de Quilmes, esa que dijo: si me reeligen, yo voy a volver a regalar bicicletas, ¿eh? Bueno,
la camporista Mayra Mendoza a una escuela de su distrito donde la docente había instruido a los alumnos para que corearan su nombre. Bueno, lujos de reclamar y muy lejos, el lujo que se dio ella, ¿no? Se hizo todas las cirugías habidas y por haber. Si vemos una Mayra de antes, era más sintética que ahora. Y por otra parte, ahí la ven, ¿no? Se tatuó en el brazo izquierdo la cara de Néstor Kirchner. Bueno, así manejaban la cosa. Ingresó en el aula con los brazos en alto y terminó su encuentro diciendo que el país necesitaba del triunfo de Sergio Massa en las elecciones presidenciales que se avecinaban. Pretender adoctrinar a los jóvenes desde un lugar tan emblemático como la escuela, bueno, resulta un hecho como mínimo imperdonable, que no debiera pasar inadvertido para las autoridades. Algo deberían hacer. Resulta nefasto seguir insistiendo en actitudes dignas de gobiernos dictatoriales. Y después te cambian la pelota, ¿no? Te cambian el discurso. Y yo no fui, fue el otro. Si algo hay que enseñarle a los estudiantes es a pensar por sí mismo, a ser libres de ejercer la sana crítica y a respetar las ideas de todos por igual. Eso es lo que se debe educar, eso es lo que se debe enseñar. Y entonces, y solo entonces, se convertirán en ciudadanos libres y pensantes, definitivamente libres y pensantes.